Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión vespertina. Entonces, a continuación, la doctora Alicia Negrón del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM nos va a platicar sobre Del cielo al infierno. Sí, buenas tardes. Pues antes que nada agradecer que hicieran esta reunión para estar más en contacto con gente que está asociada a homoquiralidad. Y nada más para empezar, les dejo una pregunta en blanco para que mediten. ¿La vida es consecuencia de la quiralidad o la quiralidad es consecuencia de la vida? Nada más es para que lo mediten. Entonces, como es la sesión de la tarde y sé que todos están durmiendo, entonces la hice un poco, más bien bastante informal, y lo que intento hacer es simplemente dar un panorama muy general de lo que hacemos en el laboratorio en el Instituto de Ciencias Nucleares. Somos un grupo de 4 investigadores y un montón de estudiantes. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo no es directamente relacionado con el problema de quiralidad, pero bueno, voy a tratar de dar ese aspecto general. Entonces, como les dijo, pues voy a llamar a Dante para que nos ayude en este paseo y vayamos del cielo al infierno. Bueno, entonces el origen de la vida es una de las preguntas más difíciles que aún confronta la ciencia. Entre ellas, además de estas, cómo se originó la vida, cuándo se originó, y de estas derivan otras de fue un evento único, apareció más de una vez, hay vida en otros lados del universo. Entonces todas estas preguntas están muy relacionadas. ¿Cómo se formaron los seres vivos? ¿Cómo se organizan las moléculas para tener sistemas más complicados, estructuras y finalmente una célula? Bueno, una forma de abordar este problema, ha habido muchas hipótesis. Una de ellas, la de Oparin-Haldane, considera que hubo un periodo hipotético de evolución química, o sea, en la cual se llevaron procesos físico-químicos en las que las moléculas inorgánicas simples se fueron volviendo más complicadas hasta formar las moléculas importantes para los seres vivos. Ahora, esta hipótesis es muy importante y va a ser la que nos va a estar guiando. Un camino para investigar a fondo estas preguntas es precisamente simulando en el laboratorio algunos de los procesos que pensamos que pudieron originar estas moléculas. Entonces, esto nos lleva a modelos químicos, o sea, vamos a presentar reacciones que en condiciones que pensamos que tenía la Tierra primitiva pudieron ocurrir. Y esto abre una cosa que se llama química prebiótica, o sea, simular en el laboratorio posibles procesos que formaron moléculas, y esto fue antes de la aparición de los seres vivos. Bueno, pues una de las cosas importantes en esta química prebiótica es la premisa de que moléculas de importancia biológica actual también lo fueron en el momento que se originó la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los ácidos carboxílicos, los lípidos, los componentes de los ácidos nucleicos y todos estos son importantes ahora, también lo fueron cuando se originó la vida. Una característica importante y que va a diferenciar mucho es precisamente el problema de homoquiralidad. Los aminoácidos, azúcares, tienen una característica importante. Entonces, es algo que también se tiene que considerar. Bueno, pues, ¿qué cosas importantes se fija la química prebiótica? Uno es, como dije, pues la síntesis de compuestos orgánicos sencillos a partir de otras moléculas, por ejemplo, que formaban parte de las atmósferas planetarias, etc. Lo segundo es hacer más complicadas estas moléculas, entonces tener ya polímeros y demás. Y otra, que es la que nos interesa a nosotros, es la estabilidad de las moléculas orgánicas formadas en esos ambientes. Entonces,
Entonces, podemos hacer síntesis imitando las atmósferas, la hidrosfera, las interfaces. Entonces, se puede pensar en muchos lados como nichos donde se pueden llevar a cabo esta síntesis. Y así tenemos diferentes tipos de experimentos. Por ejemplo, aquellos en que se trata de imitar la atmósfera de algún planeta, se pone una fuente de energía y se analizan los posibles productos. La otra es los que se quiere sintetizar un grupo de moléculas en particular, por ejemplo, aminoácidos. Entonces, se buscan reactivos muy sencillos que puedan originar en pasos pocos estas moléculas, tratando de simular un ambiente que se piensa que tenía la Tierra primitiva. Pero ahí es que se piensa, pero nadie estuvo como para decirnos realmente cómo fue. Entonces, en el laboratorio, para estas simulaciones, nos tenemos que fijar bien en la materia prima, las fuentes energéticas probables que existían para inducir estos procesos, ambientes geológicos relevantes y la estabilidad, que les digo que es lo que nosotros estamos ahorita enfocados. Entonces, no hay que olvidar que moléculas biológicas son altamente complejas y muy organizadas. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, respecto a nuestra materia prima, ¿cuál sería el origen de esa materia prima en la Tierra? Bueno, pues podemos pensar que viene de dos. Exógeno, o sea, literalmente todo lo que nos cae del cielo, que a través de cometas, de meteoritas, etcétera, y endógeno, que se sintetizó aquí a través de estos procesos. Nuestra materia prima, además, tiene que tener ciertas condiciones. ¿Qué moléculas? ¿Cuántas moléculas? ¿Qué tan abundantes son cuántas moléculas? ¿Qué tan estables son en las condiciones que se van a sintetizar? Todo eso va a repercutir en que se pueda seguir adelante. Ahora bien, entonces, para que puedan ser usadas en procesos posteriores, entonces necesitamos que tengamos una concentración crítica. De nada sirve que tengamos dos moléculas, una aquí y la otra en China. Necesitamos entonces una concentración crítica. ¿Cómo podemos tener esto? Bueno, que continuamente se está sintetizando esa molécula. Entonces, siempre va a haber esa fuente. A lo mejor no se sintetiza tan seguido, es un evento único, pero es tan estable que la podemos tener ahí todo el tiempo. Y la tercera, pues que haya otros mecanismos. Ay, perdón, me salté. Otros mecanismos de protección. Y aquí podemos pensar en dos. Uno es a través de minerales, que va a hablar María después que yo, y otro es a través de reacciones químicas. Y voy a ejemplificar este. Por ejemplo, esta molécula es el formaldehído, que está ampliamente distribuida en el espacio en todos lados. Esta molécula es un gas, pero cuando se está en solución, y absorbe en esta región del UV. Cuando se pone en agua, se forma este compuesto que se llama un hidrato. Este hidrato es bastante estable. Dependiendo de la estructura, este es un equilibrio. Puede estar desplazado hacia productos o hacia los reactivos. En este caso particular, está desplazado hacia los productos. O sea, tan pronto haya formaldehído en agua, entonces va a estar como hidrato. Entonces, ¿qué pasa? Pues es una forma de protegerse. Si yo tengo en mi mar, en mi océano, tengo mi hidrato, pues se va a reír de la luz ultravioleta, porque esta cosa no absorbe en esta región. Sin embargo, pues se ríe, ¿verdad? Pero sin embargo, no hay que olvidar que puede haber más de una sola fuente de energía. Y entonces, pues la radiación sí la manda al panteón. Entonces, pues se salva de la UV, pero no de la radiación. Entonces, este es un ejemplo de un mecanismo de protección a través de una reacción química formando los hidratos. Entonces, lo que necesitamos
necesitamos es un balance entre la acumulación de la materia orgánica y su degradación. Si la degradación gana, pues el proceso no tiene relevancia porque se iría a la basura. Entonces, también las fuentes de energía son importantes. Entonces, por supuesto que el sol es la fuente más importante y es ahora también. Pero hay las descargas, el calor de los volcanes, la radioactividad, todas esas contribuyeron en los procesos. En particular, nosotros trabajamos con radiación ionizante. Ahora, para que se proponga como una fuente de energía necesita ciertas características: abundante, accesible y eficiente. Entonces eso hace que no todas las fuentes tengan estas características. Además, si nosotros trabajamos con sólidos, además de las características anteriores, necesitamos que sea penetrante, geológicamente accesible y eficiente. Eso hace que se reduzcan las fuentes de energía y, por ejemplo, pues la radiación ionizante sí cumple con esos propósitos y pues es la que vamos a estar usando. Entonces, ¿por qué nos apoyamos en que la radiación ionizante sí fue importante en la Tierra primitiva? Bueno, pues como fuentes de radiación ionizante tenemos las que existen al presente, y esto involucra elementos con vidas medias de más de 10 a la 9 años. Hay otras que son probables y son las que son formadas por reactores nucleares naturales que son fósiles y los productos que se producen. O sea, son reactores como los que formamos los humanos, pero estos se formaron en forma natural cuando se alcanzó una concentración crítica de uranio. Y hay otro grupo que se llaman posibles y que lo constituyen elementos superpesados en la isla de estabilidad entre 112 y 124 unidades de masa atómica, que ya no existen, pero se piensa que existieron. Entonces, ahí estamos apoyando porque usamos radiación ionizante, y también las condiciones que usamos no son convencionales. Se usan en general altas dosis de radiación, intervalos grandes de temperatura, o sea, podemos irradiar a diferentes temperaturas, concentraciones, tipo de radiación, y lo más importante es que podemos irradiar soluciones, gases, suspensiones, sólidos, y la forma como se deposita la energía se puede calcular exactamente. Entonces esto nos da muchísimas ventajas. También, como cualquier otra fuente de energía, tiene un papel dual. Por un lado, actúa como ángel porque nos sintetiza compuestos orgánicos, pero si está demasiado tiempo en contacto con esta fuente, también puede empezar la degradación. Entonces, también ese balance es importante. Los ambientes primigenios que podemos pensar, pues pueden ser terrestres o extraterrestres. Y hay muchas propuestas en los extraterrestres, los cometas, las meteoritas. En los terrestres también se han presentado, por ejemplo, sistemas sedimentocianos, lagunas someras, superficies congeladas, charcas, las charcas de Darwin con procesos de deshidratación, hidratación, manantiales hidrotermales o sus cercanías. Entonces hay muchos lugares donde estos procesos químicos pueden llevarse a cabo. Los sistemas que se manejan generalmente va a ser una molécula sencilla, agua, que es lo que tenemos, una superficie sólida. Ahora, cuando tenemos la combinación de esos, vamos a tener una disolución, y el problema es que va a haber mucha disolución, y el segundo problema es que muchos procesos, por ejemplo, para la formación de los grandes polímeros, son procesos que termodinámicamente no son favorecidos. Entonces, nuestro interés va a ser estudiar qué tan estables son las moléculas y vamos a escoger ciertos prototipos. Para ello vamos a estudiar sus cinéticas de descomposición a través de exponerlas a la radiación ionizante, fotólisis o termólisis, usando una gran variedad entonces de cuestiones experimentales. Necesitamos también estudiar los mecanismos probables de
protección, fundamentalmente a través de superficies minerales. Estamos interesados en el autoensamblaje de moléculas y también la descomposición preferencial de enantiómeros inducida por la radiación y su absorción en superficies minerales, aunque esto es lo mismo que hemos hecho. Ahora, entonces, y aquí viene porque es del cielo al infierno, es que entonces vamos a estar imitando ambientes terrestres y extraterrestres. Y dentro de estos vamos a usar experimentos en los cuales variamos muchísimo, por ejemplo, la temperatura, de que se trabajamos con hielos o trabajamos a altas temperaturas imitando situaciones extremas de ambientes terrestres, o lo mismo extraterrestres, fundamentalmente con hielos a temperaturas muy bajas y a temperaturas no tan bajas. Entonces, nuestros experimentos abarcan esta del cielo al infierno, literalmente. Entonces, ¿qué herramientas usamos para estos estudios? Las que nos da la química de radiaciones, que como les dije nos puede precisar muy bien la cantidad de energía y otras cosas, las armas de la cinética química, el modelaje molecular y las herramientas que nos dan los geólogos para decirnos que están usando los minerales adecuados, a dónde, los ambientes, etc. Entonces, con esas herramientas, entonces, es que atacamos ese problema de química prebiótica. Entonces, en evolución química, ¿cuál sería nuestra contribución? Pues, ¿cómo vamos a formar compuestos orgánicos y cómo los vamos a estudiar? ¿Qué problemas buscamos resolver? Pues la formación de moléculas, principalmente qué tan estables son esas moléculas, y esto es a través de la participación de minerales, como lo va a hablar María después, o la contribución de la radiación, principalmente la radiación ionizante. ¿Qué fases sólidas son las que vamos a estudiar? Pues minerales que nos dicen los geólogos que son antiguos y que estuvieron presentes, como las arcillas, los olivinos, etc. ¿Y qué va a ser nuestra materia prima? Pues bases nitrogenadas que forman después los ácidos nucleicos, ácidos carboxílicos que intervienen en ciclos metabólicos, aminoácidos que forman las proteínas, el ácido cianhídrico, que es una molécula clave en muchos de estos procesos por ser muy reactiva, y derivados del ácido cianhídrico, y aldehídos, que son como en el caso del que les mostré del formaldehído, ese también estudiamos. Bueno, ¿hay otras fuentes de energía? Sí hay otras fuentes y todas pueden participar. Y nada más lo que hacemos es que cumplan esos requisitos. Bueno, entonces, ¿cómo los analizamos? Pues usamos espectroscopías, diferentes tipos de cromatografía, etc. Bueno, entonces, pues como les dije en un principio, Dante nos iba a guiar en nuestro viaje. Entonces, vamos a ir desde el cielo hasta el infierno. Entonces, el cielo, que va a ser el paraíso, pues ahí vamos a estar trabajando con temperaturas bajas. Entonces, vamos a estar irradiando a 77 kelvins o un poco más alto, a temperatura de 128, pero en general temperaturas bajas. También nos vamos a ir al extremo del infierno, donde están los manantiales hidrotermales, donde las temperaturas ya están no demasiado calientitas para no tatemarnos, pero ahí vamos a estar. Y en el purgatorio, que está entre el cielo y la tierra, donde vamos a estar trabajando a temperaturas más moderadas. Entonces, pues aquí viene, ¿quiénes son los que están en el infierno y que están con Dante y Virgilio? Bueno, pues son todos los que están tratando de trabajar y de probar que los manantiales hidrotermales podrían ser un nicho importante para estos procesos. Entonces, pues son Jorge, que es alumno mío, Lucy y Saúl, que son alumnos de María. Entonces, como ven, en el infierno tenemos pocas gentes. Ahora, ¿quién está en la tierra cerca del purgatorio? Pues la gran mayoría de nuestros estudiantes caen en esto está Jessica, Luisa, Claudio, Víctor
Hugo, Alejandro el Chico, que tenemos un montón de Alejandros, que son alumnos míos, Avi, que es alumna de María, Ellen, que es una postdoc de Sergio, Ulises, Azarel, Emanuel, Ernesto, Ricardo, Daniel, Luis Fernando, que son alumnos de Alejandro, y Rosy, que es doblemente masoquista porque está con Alejandro y conmigo. Entonces, ellos son los que están trabajando cosas a temperatura cercana al ambiente. Y en el paraíso pues están los que están trabajando con hielos. Entonces están Anayeli y Adriana, que son alumnas mías, está Diana, que fue una alumna de Sergio, pero ya acabó, y está Melissa, que es una alumna que está iniciando su trabajo con María. Entonces, como ven, también aquí son muy poquitos, pero experimentalmente es muy difícil trabajar con temperaturas bajas y irradiando. Entonces, realmente es un montón de trabajo para estos chavos. Bueno, entonces vamos a tener pues frío y calor que nos están representando. Les cambié, ¿verdad? El infierno es el calientito. Bueno, les cambié el orden. Lo ven así. Entonces, vamos a usar moléculas prototipos solas o absorbidas en un mineral. Vamos a usar, por ejemplo, derivados de ácidos nucleicos, bases, etcétera. Ya se los había mencionado. Los cianuros y nitrilos simples son muy importantes. La molécula de ácido cianhídrico produce un montón de compuestos por la reactividad que tiene el triple enlace, y también vamos a usar ácidos carboxílicos pequeños, aminoácidos y aldehídos. Entonces, todos estos van a ser nuestra materia prima. Y los vamos a estudiar solos o en presencia de otros minerales que, como les digo, eso lo va a ahondar María. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente lo que pasó en el cielo, lo que está pasando en nuestro cielo. Entonces, vamos a simular núcleos cometarios, medios interestelares, y lo estamos haciendo para ver qué moléculas de importancia biológica nos pueden generar la irradiación, por ejemplo, de ácido cianhídrico o de otros componentes. ¿Qué mecanismos podríamos plantear que expliquen estas moléculas que se forman en medios muy fríos y con una difusión muy pequeña? Entonces, fundamentalmente para ello irradiamos compuestos en estado sólido o bien soluciones acuosas congeladas, y como les decía, Adriana, Diana y Anayeli son los que están haciendo este tipo de experimentos. También lo abordamos desde el punto de vista de modelaje. Entonces, un caso particular de esto serían estas moléculas que estamos estudiando. Entonces, esta es el formaldehído, la que les enseñé primero, y esta es la que ya habían mencionado, que puede iniciar las reacciones de Formosa y dar origen a azúcares. Este es su dímero y también es importante en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, del formaldehído, al irradiar formaldehído, obtenemos el primer compuesto en la serie de las formosas, que es el glicolaldehído, que son dos moléculas de formaldehído, y si este reacciona con otra más de formaldehído, nos da el gliceraldehído. Otra molécula que es muy importante y muy abundante es el metanol, y por ejemplo, irradiando metanol da una diferencia muy grande si se irradia a temperatura ambiente o a 77 kelvins. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que realmente las moléculas congeladas, precisamente por la poca difusión, pues vamos a tener probabilidad de tenerlas muchísimo más tiempo. El gliceraldehído, como les dije, puede ser un producto del formaldehído, y la irradiación de gliceraldehído a una dosis muy bajas, a temperaturas de 77 Kelvin, encontramos un montón de radicales libres que dan origen a muchos productos que se parecen a los azúcares, y que son de las moléculas que mencionó Tomás al final, que estaban produciendo en experimentos también irradiando muestras.
Otro de los experimentos que hemos hecho es una mezcla multicomponente, o sea, se tomaron la mayoría compuestos que están en una mayoría detectados en cometas, como el ácido cianhídrico, como acetonitrilo, como metanol fórmico, y se irradiaron también a temperaturas más bajas y se encuentran más de 20 productos que se forman. Por ejemplo, esta corresponde a ácidos carboxílicos asociados al ciclo de Krebs. Entonces, todos estos son un montón de compuestos que se forman de una molécula muy simple de 3 átomos de carbono. Entre la Tierra y el infierno, que les dije que es la mayor parte de los estudiantes, también estamos estudiando el gliceraldehído y el glicolaldehído como generador de azúcares, las bases nitrogenadas, que son importantes, pero los ácidos nucleicos, la irradiación de D-L-alanina, o sea, la mezcla, la irradiación de D-alanina y la radiación de L-alanina por separado, para ver si existe una destrucción preferencial cuando se irradian con radiación que no tiene nada de equidad como la gamma, pero que sería más abundante que una radiación que sí se haya con una cierta preferencia. Estas las hemos irradiado solas o en presencia de minerales. Por ejemplo, ¿cómo cambia? Bueno, ya ahí tenemos la colaboración de Tomás, que nos invitó a participar en este proyecto. Entonces, ¿cómo cambia si nosotros cambiamos el ambiente donde irradiamos? Por ejemplo, este es el caso de la adenina, que es una de las bases que forman los ácidos nucleicos. Si nosotros irradiamos una solución de adenina, decae rapidísimo, o sea, no dura mucho bajo irradiación. Si nosotros la mezclamos o la absorbemos en una arcilla como la mormolinita de sodio, entonces eso si la irradiamos en presencia de mormolinita de sodio, ven cómo cambia la pendiente y se descompone menos. Pero si la desecamos y la irradiamos en sólido, pues lo que pasa es que ya lleva 2 años y sigue ahí siendo, y además es adenina, o sea, dentro de la arcilla la sacamos y sigue siendo adenina. Entonces, esto nos marca una pauta muy, muy importante en que las moléculas se pueden proteger de la acción de una fuente de radiación tan penetrante como la gamma. Entonces, esto sería el ejemplo de la destrucción de L-alanina, L-alanina y D-alanina. Entonces, como ven, los resultados muestran que hay una destrucción preferencial del AD. Pero, sin embargo, Ellen, que es la que hizo esto, hizo como 50 veces estos estudios, y aunque se favorece la destrucción de una o la absorción, el error experimental cae. Y ese es un problema muy fuerte en estos estudios. No se puede decir si hay una destrucción o si hay una formación. Experimentalmente, los errores hacen que no pueda uno definir bien si hay o no efecto. Se usó gamas y arcillas que no son ni superficies quirales ni es una orientación, porque es lo más abundante. A ver si algo muy abundante induce algo. Bueno, pues no se ve. Ahora, pues entre el cielo y la tierra, pues pusimos el purgatorio, que como les dije, es de las cosas donde tenemos más estudiantes. Entonces, Alejandro, que es uno de nuestros colaboradores también y que les va a hablar después, él trabaja con ensamblaje desde el punto de vista teórico y experimental, y radiación con UV para activar las superficies, y fundamentalmente trabaja con aminoácidos como la glicina, viendo si hay formación preferencial de uno de los polimorfos, y él usa campos magnéticos que en la mañana alguien preguntó sobre los campos magnéticos. Entonces, bueno, Alejandro está haciendo irradiaciones en presencia de campos magnéticos y sí encuentra diferencia, pero bueno, él se los va a contar. Aquí trabajan Asa, Patti y Emanuel.
Bueno, también están irradiando alanina, valina y una molécula que nunca sé cómo se pronuncia, pero bueno, también se las van a enseñar ahí. Y ya llegamos al infierno. Entonces en el infierno hemos hecho no irradiación, sometido a temperaturas altas varios compuestos. Yo voy a mencionar nada más el ácido malónico, el glicolaldehído y la citosina. Entonces estos compuestos son importantes, y por ejemplo el ácido malónico, que lo trabajó Saúl y Jorge, entonces lo que encuentran, por ejemplo, fundamentalmente es formación de un montón de ácido acético, y el ácido acético a su vez genera todos los ácidos del ciclo de Krebs, con excepción de un cetoácido. Entonces el tener una fuente de ácido acético es importante. El glicolaldehído es el que produce azúcares, y por ejemplo estos serían, pues no se notan los cromatogramas, pero bueno, esos serían algunas de las moléculas que encontramos, que son polioles, y que posiblemente también se encuentren algunas azúcares. Los manantiales hidrotermales es un nicho que pudiera ser posible para la evolución química. Ya Arturo estuvo mencionando algunas características. Lo que nos interesa saber es qué tan estables son las moléculas en ese ambiente. Se considera en general, cuando dicen manantiales, es que están exactamente en el chorro donde está muy caliente. Sin embargo, hay muchos gradientes de temperatura, gradientes de pH, gradientes. Entonces todos estos son importantes y pueden ser que sea un nicho importante para estos procesos, sobre todo porque está afuera, y si en la superficie había bombardeos, pues adentro estaban muy tranquilos. Entonces en estos simulaciones está trabajando Saúl y Lucy, que son alumnos de María, y Jorge, que es alumno mío. Entonces, pues junto con todos los alumnos que estuve mencionando, está María, está Alejandro, está Sergio y estoy yo, y sobre todo tenemos el apoyo súper importante de Claudia y de Isabel, que están también siempre en nuestro apoyo. Y pues mucho del esfuerzo se hace a través de los servicios de nucleares de geología, y a través de los proyectos como el que nos invitó Tomás, que nos ha sido muy útil. Como resumen, entonces en el laboratorio de evolución química, que así le pusimos, entonces estamos interesados en estudiar monómeros a moléculas chiquitas en varios ambientes, desde el cielo al infierno, a través de procesos de radiólisis, fotólisis o termólisis, usando cinéticas como herramienta fundamental, y que nos ha producido muchas tesis a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Entonces esto sería parte de lo que estamos haciendo. Entonces lo que estamos tratando es, como un crucigrama, formar unas plantillas a través de herramientas como son la química de radiaciones, toda la información que nos dan los geólogos. Y nuestros principales logros, o al menos los que pensamos, es estudiar la vida media de muchos componentes que son importantes para el proceso de evolución química, el papel protector de los minerales, la afinidad selectiva que tienen unas reacciones, algo que yo llamo sesgo, que no hablé aquí, pero también en presencia de arcillas podemos, en lugar de tener 5 caminos, cerrar 4 y dejar preferencialmente un camino. Y que tan estables son moléculas ante cambios térmicos o químicos. Entonces, pues muchísimas gracias, y bueno, eso sería nuestro equipo de trabajo en parte. Muy bien, ¿hay preguntas? No, es interesante, Alicia, que
tenemos muchas cosas en común, pero tenemos también esta observación en común que vemos una asimetría. Tú en la radiolisis de alanina, por ejemplo, que todos dicen que eso no debe que pasar, no debe que pasar, pero nosotros observamos algo con cristales, tú con y yo creo que hay muchos más de estas observaciones, hay algunos publicados. Pero, ok, si quieres publicar ahora un hábito, así que, ok, ese no puede ser, entonces no se puede publicar. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿De dónde viene este efecto? Estos son experimentos con gamma, ¿no? Sí, con gamma. Con gamma. Puede ser quizá interesante hacer esto también con beta, ¿no? Porque no sé si se puede, ¿no? Porque beta es, al menos beta sí tiene una cierta quiralidad, ¿no? Tú conoces esta hipótesis, ¿no? De esta Ulrich, que hasta tiene una preferencia, ¿no? La irradiación beta. No sé qué piensas. Sí, bueno, se han hecho experimentos con beta Bonner en California, los ha hecho, pero es lo mismo. O sea, sí, aparentemente hay una destrucción preferencial, pero a la hora que ves las estadísticas queda igual, o sea, quedan en lo mismo. Él puso las betas creo que usó estroncio 90, son muy poco energéticas, las dejó años con alanina y no encontró. Sin embargo, esas pequeñas diferencias se pueden después amplificar, o sea, ahí es donde viene yo creo que es el siguiente paso, aunque haya una pequeña diferencia por cualquiera de estos procesos, si hay un mecanismo de amplificación, ya con eso se genera. Y entonces es importante. Y además, esto no solamente pasa en la Tierra. Los meteoritas que estaban hablando, las de tipo carbonoso, entonces traen aminoácidos, traen ácidos carboxílicos, traen un montón de compuestos. En un principio se pensaba que los aminoácidos estaban en la misma proporción de L. El hecho que haya D ya implica que fue una síntesis como las que yo hago sin ninguna cuestión de superficies quirales ni nada. Pero ahora dicen que hay una pequeña preferencia de los L, pero de todas maneras es una pequeña preferencia. Pero, ¿qué quiere decir? Que si tienes tu síntesis así abióticas, o sea, sin intervención de seres vivos, vas a tener sistemas mezclados, o sea, mezclas racémicas. Solamente bajo ciertas condiciones a lo mejor tienes una pequeña exceso. Y si ahí hay un mecanismo de autocatálisis, pues ya la hiciste. La pregunta es si es algo sistemático universal, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? Digamos, si yo hago este experimento, alguien más hace este experimento, se ve también, digamos, esta preferencia en tu caso hacia él, ¿no? Si yo puedo ver también, alguien más puede ver también, eso puede significar que algo quizá universal está detrás de todo esto, ¿no? Y no una fluctuación, algo, o digamos, algo, una contaminación, etc. Sí, es muy raro. También hay reportes sobre diferentes cinéticas de disolución de aminoácidos. Tú conoces todas estas historias, pero sí son muy controversiales, son extremadamente controversiales. Y repito, ¿no? Árbitros te dicen, no, tú pierdes hasta credibilidad si dices esto, ¿no? Pero quizá hay que Sí, yo
yo creo que es importante porque eso es lo que va a dar la diferencia, esas pequeñas diferencias, y no solamente, bueno, aquí fue en la irradiación, pero también si se absorben en superficies también. Entonces, muchos piensan que si son superficies quirales, ahí va a haber una absorción mucho mejor, y ahí sí se entiende por qué. Sin embargo, la pregunta es qué tantas superficies quirales va a haber en todos lados, qué tanta radiación de un sentido va a haber, o sea, porque sí, en zonas localizadas podemos tener las dos cosas, pero es a nivel global. Pues no hay más preguntas. Bueno, entonces agradecemos de nuevo a la doctora Negrón.